usted desea que el fuego del Espíritu no se apague en su vida, cántelo con certeza, cántelo con seguridad. Que el Señor sienta, el Señor vea en su corazón que usted anhela la presencia de Él, que usted se levanta de mañana deseando encontrarlo en las oraciones, que usted realmente ama a Dios, que si usted no vino a ver a alguien, no vino a escuchar lindas canciones, usted vino a buscar de Dios, usted vino a escuchar su palabra, usted vino a este tiempo de adoración a Dios. No importa el nombre de la iglesia, no importa el ministro que esté adelante, lo importante es que buscamos a Dios, es que le adoramos a Él solamente. Entonces cierre sus ojos una vez más, si usted quiere levantar sus manos, inclinar su cabeza y cántele desde lo más profundo de su corazón, diciéndole que le anhelamos, que anhelamos tu presencia, Señor. Que el fuego de tu espíritu, aleluya, sí, Señor. tu espíritu descienda, Que descienda tu espíritu, Señor, en esta mañana, Padre. Que que el descienda fuego de tu Señor. espíritu, Que no se apague, Señor, el que fuego. tu espíritu descienda. Deseamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. No se apagará, Señor, el fuego de nuestros corazones. No se va a apagar el fuego, Señor, de tu iglesia. Va a estar y va a buscar constantemente tu presencia, Señor. Derrama, Señor, en esta mañana de tu espíritu. Una vez más, Señor. Derrama, Señor, de ese fuego en el corazón de cada uno de los que está aquí, Señor. Derrama de tu espíritu, Señor, y que pueda, Señor, consumir lo más profundo de nuestro corazón, que pueda consumir aquello que tiene que quemarse, aquello que tiene que menguar, que pueda consumir nuestras propias vidas como un sacrificio vivo a Dios. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu presencia está, Señor, porque sabemos que tu espíritu está presente, porque podemos sentir tu amor, tu misericordia, Señor, con nosotros. Gracias te damos, porque sabemos que tú te muestras a aquel que te busca de corazón, Señor, y nosotros lo sabemos. Padre, yo te busco de corazón. Padre, yo anhelo tu presencia, anhelo de tu palabra en mi vida, Señor. Anhelo, Señor amado, ese amor que cambia mi corazón, ese amor que cubre multitud de faltas, ese amor que sostiene, Señor, mi vida. Gracias te damos, Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Dele un aplauso al único que vive y reina, al único Dios a quien nosotros adoramos. Amén, gloria a Dios. Bienvenido a la casa de Dios, bienvenido a la presencia de Dios. Yo le invito a que usted tome asiento.
Gracias a los chicos que nos han guiado en la adoración. Amén. Salmista se le llamaba en la época de antes, ¿no? Le decían los salmistas. Hay congregaciones que le dicen el salmista al que es ministro de adoración, ministro de alabanza, pero como dice Jorge, estamos lejos de ser salmistas, ¿no? Pero no es imposible. El Señor, ya vamos a leer justo una palabra que el Señor nos inspira que nosotros hablemos con salmos. ¿Sí? Ya vamos a entenderla. Pero damos gloria a Dios por el tiempo que el Señor nos permite de poder estar en su presencia. ¿Cuántos disfrutaron de la presencia de Dios hasta aquí, hasta este momento? Amén. Yo la disfruté. El Señor, aunque sea unos minutos, a nosotros nos permite poder estar con Él, y me siento agradecido por eso, porque sé que el Señor ya nos está hablando y nos va a seguir hablando. Amén. Yo le invito a que usted busque en su Biblia un versículo que vamos a tener ahí marcado como referente, que está en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, ya usted sabrá que el título dice andad como hijos de luz. Pero vamos a leer un poquitito más adelante el 18. ¿Sí? Agradecemos a Dios porque el día de ayer estuvimos compartiendo con los chicos también una rica merienda, ¿sí? Aquellos jóvenes que vienen todos los sábados, algunos dicen vienen a comer nada más, ¿no? Pero creo yo que la comida es parte de la comunión, es parte de la amistad. ¿Sí? Uno cuando quiere conocer a alguien, ¿qué hace? Lo invita a un café o lo invita a comer. ¿Sí? Cuando uno quiere poder tener un poco más de intimidad, uno va y come, ¿no? Con alguien. Me pasó una vez que estando yo de viaje en otro lado, creo que era en Orán o algo así, vi a dos personas que estaban comiendo. Creo que a la mañana desayunaron, al mediodía también en el hotel comieron y luego a la noche también comían, ¿no? Pero era muy curioso porque estas dos personas, aparentemente él era el jefe y él era un empleado, ¿sí? No sé si era una minera o algún tipo así, pero él se lo veía con pinta de ingeniero agrónomo y el otro muchacho se lo veía como un obrero, ¿no? Y ambos comían, pero no intercambiaban palabra en lo absoluto, ¿no? Era como que estaban en el mismo hotel, quizá no compartían habitaciones, pero comían juntos, luego se iban a la obra y volvían de nuevo al mediodía y así sucesivamente, ¿no? Y era curioso porque no hablaban en lo absoluto, ¿no? Es muy raro. Entonces, lo que nosotros hacemos con los jóvenes por ahí que venimos a comer, no es para alimentarnos, sino es para compartir, ¿no? Conocernos. Que el joven por ahí nos conozca a nosotros, en el día a día, ¿no? Me acuerdo que el pastor anterior nos decía, ustedes me conocen cómo como, lo mucho que como, comía bastante, era alto y le metía a la sopa, después a la comida y al postre, comía mucho, ¿no? Y es la forma de que uno se conecta, se comunica, conoce a la persona, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de algo así, no de la comida específicamente, pero sí de una cosa que se llama comunicación o comunión, ¿sí? Y algo que hoy en día se está perdiendo mucho. Sí, vamos a leer primero el versículo que tenemos para hoy, Efesios capítulo 5, verso 18. No os embraguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Padre Celestial, en esta mañana nos rendimos a ti, Señor, rendimos nuestros pensamientos, rendimos nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por la que vamos a leer, la que hemos leído, Señor. Te pedimos que nos inspires, Señor, con tu Espíritu a poder entenderla, que sea sembrada en lo más profundo de nuestro entendimiento y corazón, y que pueda dar el fruto, Señor, que espera que dé, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Esta palabra
habla de algo trascendente para la vida del cristiano, para mí, ¿sí? Trascendente para usted. Dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, hace un punto y coma, y pone antes bien, que quiere decir antes que cualquier otra cosa, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Saben que esta palabra siempre se usó para hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y nosotros hace unos días hemos estado celebrando o recordando la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Hemos hecho varias palabras, hemos contado qué sucedió. Pero saben que se habló también acerca de cuando Cristo promete al Espíritu Santo, dice que iba a venir, y luego cuando vino el Espíritu, que le dio poder a los discípulos y ellos salieron, ¿sí? Salieron a predicar el Evangelio. Pero saben que hay un paso más aparte de eso, ¿no? Ya vamos a ir viendo un poquitito los versículos, pero hay algo más en la vida del cristiano que tiene que ser la prioridad o que tiene que ser una de las cosas importantes que debemos buscar, que es la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a entender qué quiere decir la llenura del Espíritu Santo. Hay el título de esta porción, bueno, no está ahí, pero ya le vamos a compartir al editor. Lo que le puse hoy fue esta pregunta: ¿quién tiene el control? Esa sería el título de este mensaje. ¿Quién tiene el control? Saben que cuando Pablo habla acerca de estas dos partes, de embriagarse con vino y llenarse con el Espíritu, está hablando de quién tiene el control de la vida del cristiano. ¿Quién tiene tu control? Amén. De eso está hablando. Sé que nosotros conocemos a las personas. No, está bien, gracias. Era solo para recordarles el título. ¿Quién tiene el control? Ese es el título. ¿Quién tiene el control? Saben que cuando todos conocemos a las personas que están pasadas de copas, ¿no es cierto? Uno sabe las personas cuando uno está bajo los efectos del alcohol y cuando no, ¿no es cierto? Creo yo que cuando uno mira a la persona y en los ojos, uno ya sabe que ha tomado algo, ¿no? Pero la persona que se excede en eso, porque aquí Pablo habla de la embriaguez, cuando la persona se excede en ese estado, es muy evidente. No hace falta que uno se acerque y le huela el aliento para ver que una persona está bajo los efectos del alcohol. ¿Por qué? ¿Sí? Si usted va por la calle y ve que alguien va caminando así, zigzagueando, ¿usted qué dice? ¿Está mareado? ¿Está con náuseas por lo que comió? No. Uno dice, seguro viene hasta la coronilla, ¿no? Seguro viene hasta las manos, dice uno, ¿no? Y entonces uno no tiene, y lo ve así caminando, primero va tambaleando, luego ¿qué lo ve? No lo ve generalmente bien peinadito, no lo ve con la ropa y las camisas bien puestas, sino que lo ve desalineado, algunos sucios, ¿sí? Algunos quizá desvelados con el semblante ya cambiado, ¿sí? Es evidente la persona que está bajo los efectos del alcohol, ¿no? Y la pregunta sería, ¿quién tiene el control en ese hombre o en esa mujer? ¿Quién tiene ese control? ¿Sí? Fíjense ustedes que hay hoy en día, antes era casi exclusivo de varones, hoy en día ya se generalizó un poco más el tema del alcohol. No solamente los varones son los que hoy en día ocasionan accidentes de tránsito por exceso de alcohol, sino también las mujeres, ¿no? Y eso es preocupante, es una cosa preocupante. Y uno dice, pero ¿quién tiene el control de esa persona? ¿Quién tiene ese control? Fíjese que el que empieza a tomar, usted, no hace falta que lo explique, pero las conductas que nosotros conocemos es algo habitual, ¿no? Primero pasa por varios estados, ¿no? Primero el estado de alegría, el estado de euforia, luego el estado de sentirse superhéroe, es decir, que quiere hacer todo y toma valor, ¿sí? Y cuando la persona quiere dejar de tomar, ¿qué pasa? Llega un momento que la persona dice, bueno, me voy, no sigo tomando, y la otra persona llega el momento en que no puede decir que no, ¿sí?
entonces vuelvo a preguntar, ¿quién tiene el control en esa persona? ¿Sí? Y ustedes verán que los accidentes generalmente suceden a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Cuando las personas vuelven a su hogar después de haber estado, no sé, toda la noche, ¿no? Y no han tenido la capacidad para decirse, me vuelvo antes, dejo de tomar. La pregunta sería, ¿quién tiene el control de esa persona? Es evidente que el alcohol tiene ese control sobre la persona y la persona deja de ser ella misma y alguien dirige su vida. Y en este caso es el alcohol, ¿sí? Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Esa palabra disolución en otras versiones se habla acerca de hay libertinaje, hay descontrol. ¿Sí? Es decir, que el control que ese alcohol el alcohol tiene sobre la persona o el vino tiene sobre la persona es una especie de descontrol. ¿Qué quiere decir? Que la persona hace lo que quiere. No tiene miedo de hablar, no tiene miedo de cruzarse la calle, no tiene miedo de saltar, de golpearse. Es impresionante lo que hace una persona bajo los efectos del vino, ¿no? Esa es la situación que Pablo le dice a los efesios. Y el alcohol era algo que seguramente en todos los contextos se conocía, ¿no? Y los griegos también lo conocían. Entonces Pablo le dice a los que son de Efeso, no os embriaguéis con vino en la cual hay libertinaje, hay descontrol. Y ahí dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Entonces ahí pregunto yo, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo de Dios? Es cuando el Espíritu tiene control completo sobre nuestras vidas, sobre la vida del cristiano. Por eso es que hacen las dos comparaciones. Entonces cuando alguien le pregunta, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Usted tiene que decir, cuando el Espíritu Santo tiene control sobre mi vida. Control total sobre mi vida, ¿sí? Y ahí es donde uno por ahí dice, bueno, pero uno se imagina, yo le pregunto a ustedes, ¿qué será ver a una persona que tiene el control del Espíritu Santo sobre su vida? ¿Sí? Yo antes imaginaba, o antes pensaba, que tener el control sobre mi vida era ir por las calles y que la gente vaya cayendo. Me acuerdo que nos contaban testimonios antes de que los pastores iban al súper, y el pastor se acercaba a la cajera y el que estaba en la fila, ¡paf!, se caía, ¿no? Eran así los testimonios. Me acuerdo que un pastor también contaba que cuando él subió al colectivo, una señora que estaba en el primer asiento lo vio y aparentemente se manifestó lo que sea y se bajó corriendo. Lo miró así asustada y se bajó. Y yo digo, wow, eso será estar lleno del Espíritu Santo, caminar, que se empiecen a liberar, que se empiece a sanar la gente, hablar en lengua, ¿sí? Levantarme a la mañana, atender el teléfono y hablar en una lengua rara. No, por ahí pensaba eso cuando yo era más chico y decía, quizá esa es la llenura del Espíritu Santo. Quizá eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos tan extraños que la gente nos mire y diga, wow, ese es un ungido de Dios. Y bueno, y está la aureola detrás de uno, ¿no? Pero ¿saben que no es eso lo que el Señor habla acerca de la llenura del Espíritu? ¿Sabe que hay una pequeña imagen que tengo yo cuando leía estos versículos de alguien que se acercó a Jesús y le preguntó, ¿sí? Le preguntó, ¿se acuerdan de un tal Nicodemo? San Juan 3:5, vamos a ir leyendo un poquitito. Sí, San Juan 3:5, fíjense que Nicodemo era una persona sabia en el Espíritu Santo, sabia en el conocimiento de la ley. Dicen los estudiosos que él era parte del Senadrín, es decir, de unos 70 sabios de judíos en esa época, y decidían sobre la dirección de la iglesia de los judíos, dirigían un poco el pueblo judío en sí. Y él dice que se acercó y le preguntó a Jesús, le hizo un cuestionamiento, ¿sí? En el versículo 2 dice, en este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Y ahí le plantea
el concepto que conocemos nosotros de nacer de nuevo. Quizá para Nicodemo fue la primera vez que lo escuchó y habrá pensado, ¿nacer yo siendo viejo? Y es lo que él le responde, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nacido es de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Saben que el Espíritu Santo, el primer paso en el que la vida de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es cuando nosotros creemos en Él y cuando hace la restauración. ¿Sí? Cuando a nosotros el Señor nos libera, nos limpia del pecado, el Espíritu Santo llega a nosotros y nos hace nuevas criaturas, nos hace nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces ahí establece lo primero, o el primer momento en cual el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, es en el nuevo nacimiento. ¿Sí? Y abajo fíjese que en el 8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Y hace alusión al viento. ¿Sí? Saben que el viento, el otro día alguien me preguntó, ¿qué es el viento? Creo que no sé si fue mi madre o alguien me preguntó, ¿qué es el viento? Y uno se pone a pensar en la física, ¿no? ¿De dónde viene el viento? ¿Por qué hay viento que corre? Y uno dice, bueno, es una fuerza. ¿Y de dónde viene la fuerza? ¿Y por qué se desata justo en invierno? Y algunos dicen, bueno, son puntos de baja, una complejidad, porque son puntos de baja presión, que el calor, no sé, tantas cosas que uno es inexplicable, ¿no? Y no podemos explicar de dónde viene el viento, pero lo que sí podemos hacer es entender por los efectos que causa. ¿Sí? Fíjense que el viento, para mover un barco de vela, ¿cuántos de ustedes conocen los barcos de vela? ¿No? El barco de vela es distinto al barco de motor. Si usted ve en el lago un catamarán, creo que los chicos están yendo mucho al catamarán, uno no sabe si está moviéndose o está quieto. ¿Por qué? Porque obviamente a lo lejos se va a ver así, no se ve nada que se mueve arriba y por ahí se va a ver la estela del costadito, ¿no? Pero es distinto a un barco velero. ¿Qué es el barco velero? Si usted lo ve que la vela está quieta, está enrollada, el barco no se está moviendo. ¿Sí? ¿Y qué hacen para que empiece a andar? Tienen que izar la vela y la vela queda así como un trapo colgando. ¿Sí? ¿Y qué necesita para que esa vela se arme? ¿Qué cosa? El viento que sople. Y ese primer viento despliega la vela. ¿Sí? Porque imagínese usted que es algo enrollado, que está enrollado, y usted lo iza como una bandera. Si no hubiera viento, obviamente el barco no se mueve, pero necesita el primer viento, que es para que la vela que haga tome forma y se haga cóncava, así de esta manera. Ese primer viento que le da forma a la vela es como el viento del Espíritu Santo cuando a nosotros llega a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la primera aproximación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros izamos nuestra vela, sopla sobre nosotros y arma la vela. Pero todavía no se está moviendo el viento, el barco, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hay que ajustar la vela, hay que direccionarla para donde va el viento y dejar que el viento recién ahí te movilice. Es el segundo viento que hace con fuerza mover la nave. ¿Sí? Entonces fíjese que la ilustración que hace Jesús acá le dice, es como el viento que no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero que sopla en la vida del cristiano y te moviliza, te mueve. Si el viento no soplara sobre ese barco, el barco no se desplazaría. Si el viento del Espíritu Santo no sopla sobre nosotros, nosotros no avanzaríamos ni 10 centímetros. ¿Sí? Esa es la importancia del viento o del Espíritu Santo sobre la vida del cristiano. Amén. Entonces, fíjese que esa ilustración es la que el Señor usa y que a nosotros nos viene perfecto para entender que el Espíritu Santo es el que tiene que tener el control sobre nosotros. En Efesios 4:30 hay otra
otra porción de las Escrituras. Efesios, vamos a 4:30, que es, bueno, donde estuvimos leyendo, pero un poco antes, donde el Señor nos habla de una situación. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sí? Aquí no está hablando de una... Contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Primer punto, el que está después de la coma. Dice que fuimos sellados hasta el día de la redención. En otras palabras, usa las arras del Espíritu que hemos recibido. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros, todos los que hemos recibido a Cristo, estamos sellados, separados por Dios, por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí? Pero dice, no contristéis al Espíritu. No contristéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir? No pongáis triste al Espíritu. ¿Sí? ¿Cuándo uno puede poner triste a alguien o a algo? ¿Sí? Es difícil poner triste a un objeto, ¿no? A un viento únicamente. Si nosotros decimos, bueno, el Espíritu Santo es el viento. Pero es difícil poner a alguien triste si ese alguien no es una persona. ¿Eh? Ustedes no van a decir, ay, la puse triste a mi planta porque no le hablé hoy. Bueno, algunos dirán eso, ¿no? Pero no crece porque está triste. ¿Sí? Pero el entristecimiento es propio de las personas. ¿Qué es lo que está hablando acá? Que el Espíritu Santo es una persona. Y una vez que se entristece, ¿qué pasa? Se calla, se apaga, se aparta de nosotros. ¿Sí? La Biblia nos dice acá que nos fija para la redención. Y uno dice, pero si nos está confirmando para la redención, ¿por qué se va a alejar? Y dice, bueno, pero entonces se está contradiciendo. En realidad no, porque lo que está diciendo es, ustedes han sido marcados por el Espíritu, pero el Espíritu tiene que actuar como ese segundo viento en ustedes. ¿Y ustedes qué es lo que tienen que hacer? Preparar la vela para que esa vela haga mover sus vidas. Y si uno no se prepara, el Espíritu Santo se entristece. Si uno deja de buscar la presencia de Dios, el Espíritu Santo se entristece. Si uno se aleja de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se entristece y deja de soplar nuestra barca, de soplar nuestro viento. Por eso es que muchas veces nosotros escuchamos a personas que buscan a Dios y dicen, pero estoy constantemente buscando, orando de Dios, no sé qué es lo que el Señor quiere para mí, qué sé yo. Pero saben que la pregunta sería, ¿estás buscando entonces ser lleno del Espíritu Santo? ¿Estás siendo lleno del Espíritu Santo? Y esa sería la misma pregunta que les decía inicialmente. ¿Tenemos nosotros, el Espíritu Santo tiene control sobre nuestra vida? ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo tiene control sobre nuestras vidas? Es realmente evidente, ¿sí? Es sumamente evidente. Hay una porción en Romanos 8, quizá no la vamos a leer, creo que la tenía marcada, pero en Romanos 8 habla sobre de viviendo en el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros hacemos para vivir en el Espíritu Santo? Déjeme decirle simplemente que vivir con la llenura del Espíritu Santo es evidente para nosotros, es evidente. Si usted se pregunta, ¿por qué no estoy yo lleno del Espíritu Santo? Es porque realmente no lo estamos, ¿sí? Yo me incluyo dentro de eso, porque ser dirigidos completamente por el Espíritu Santo es un desafío que a nosotros requiere una palabrita que para el ser humano es tremenda, que es la rendición. Nosotros tenemos que rendirnos. Sabe que la rendición trabaja sobre el ego de la persona, trabaja sobre el carácter de la persona. La pregunta era, ¿quién tiene el control de nuestras vidas? Si el Espíritu Santo no tiene el control de nuestra vida, ¿quién la tiene? Uno va a decir, bueno, el diablo. Bueno, pero lo que yo quiero decir es que si el Espíritu no la tiene, la tengo yo, al control de mi vida. Si el Espíritu Santo no controla tu vida, la controlo yo, Gustavo. Y déjeme decirle que dejarlo a Gustavo controlando una vida es totalmente riesgoso. Y lo mismo para usted, dígase,
dejarme que yo controle mi propia vida va a tener sus bondades, pero es un riesgo tremendo. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos emociones, tenemos momentos de estar arriba, momentos de estar abajo, momentos de estar alegre, momentos de enojo, momentos de querer vengarnos, momentos de no saber qué hacer. Y si nosotros controlamos nuestra propia vida, vamos a cometer errores. De hecho, ya lo hicimos mucho, hemos cometido errores. Mucho hemos cometido equivocaciones por haber dejado que de nosotros controlar nuestra propia vida. Por eso es que una de las cosas que necesita el Espíritu Santo, necesitamos para que el Espíritu Santo nos llene, que es rendirnos completamente, rendirnos totalmente. Saben que leía el otro día que para que una persona pueda aprender a flotar, porque bueno, estoy haciendo natación, aquellos que saben, y por ahí me preguntaban cómo se hace para aprender a flotar, ¿no? Que es una cosa. Una de las cosas que se necesita es relajarse. ¿Por qué? Porque si usted está tenso y duro, cuando se meta al agua va a pasar hasta el fondo. Es más, si usted se coloca así como una tablita, no va a flotar así, sino va a empezar a hundirse. ¿Sí? Las cosas más pesadas se van para abajo, que es las piernas, y se hunde. ¿Sí? Fíjese que es exactamente lo mismo. Cuando nosotros resistimos la presencia de Dios y resistimos a las cosas de Dios, es como si estuviésemos así duro. Está bien que el Señor me hable, pero que me diga dentro de las cosas las opciones que yo le di. ¿Sí? Muchas veces el Señor nos manda a perdonar. Y uno dice, bueno, pero está bien, voy a perdonar, pero que primero la persona se dé cuenta, que esté de buenas, que pase un tiempo. Y uno empieza a poner ciertas condiciones porque uno lo quiere hacer como uno quiera, ¿no? Fíjese que darle el control a Dios y al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos ayude a rendirnos completamente hacia Él, ¿sí? Que nos rendamos nosotros y que no tengamos el control nosotros, sino que lo tenga el Espíritu Santo. Y otra de las cosas que yo anoté que son necesarias para la llenura del Espíritu Santo es la comunicación. Sí, es algo que yo manejo mucho por lo que estoy en tema de informática. Todo el tiempo estoy hablando de comunicaciones, ¿no? O sea, refiriéndome a internet, a enlaces entre dos sitios. Nosotros en el banco donde estoy tenemos data center, que son servidores grandes que están en dos ubicaciones distintas. Y lo importante que tenemos que tener es que las dos ubicaciones estén conectadas entre ellas. ¿Sí? Usted imagínese el banco en un lado y una habitación grande en otro lado, que le llamamos sitio de contingencia, y que cuando este sitio o el primero se cae, el otro tiene que levantarse para que la gente pueda operar, trabajar con los cajeros y seguir, ¿no? Es sumamente importante. Entonces, este sitio tiene que estar conectado con este otro sitio para que este otro no se caiga. Y hay algo que técnicamente se le llama verificación de enlace, y los yankees, los norteamericanos, le pusieron heartbeat, así, heartbeat, que quiere decir latido de corazón. ¿Y qué quiere decir eso? Que ese latido de corazón es validado todo el tiempo para que del otro lado no se caiga. Y si se llega a caer ese enlace, ¿qué pasa con el otro sitio? Queda desactualizado y queda inutilizado. Entonces tiene que estar constantemente haciendo ese control. Saben que con nosotros, con esta palabra, la necesidad que tenemos nosotros para que el Espíritu Santo nos llene es que tenemos que tener una comunicación fluida, sin pérdida de paquetes, le decimos nosotros, pero sin pérdida de comunicación. Usted imagínese tener una internet así hasta el tope, y cuando la internet empieza a bajar la conexión, usted no ve bien Netflix, no puede usar el Zoom, empieza a notar que van lentas las cosas y empieza a ver que todo empieza a fallar, ¿sí? Es sumamente importante que nosotros tengamos una comunicación con Dios, una comunicación y fluida. Hoy en día estamos en la época de la comunicación, ¿verdad?
Es decir, que es sumamente importante. Y me pasó notar que en estos últimos años, yo enseño desde hace, creo que 7 años, 8 años más o menos en la universidad, y me pasó notar que hoy en día la comunicación con los chicos, con los jóvenes que están estudiando, se ha cambiado, ¿sí? Antes me acuerdo que los chicos miraban al docente cuando el docente hablaba, ¿verdad? Uno hablaba y el chico escuchaba. Pero hoy en día es raro porque los chicos están con el celular, levantan la cabeza 2 minutos y bajan 10 minutos y están, ¿no? Y yo en el aula donde estoy ahora, son laboratorios, entonces los chicos me miran, tienen computadora de este lado, de este otro lado, y yo voy yendo y viniendo, ¿no?, por el medio de ellos, y a veces veo qué es lo que ellos están con su celular haciendo, y algunos jugando, pero literalmente jugando a los videojuegos, y otros con las redes sociales, otros viendo algún video, Zoom, y es la verdad que alarmante. ¿Por qué? Porque estando en la época de la comunicación, ellos han menospreciado la comunicación real del docente con el alumno. Sí, obviamente yo los reprendo y digo, bueno, présteme atención, que sé yo, bueno, les doy las indicaciones y como yo doy práctica, ellos tienen que volver a hacer las prácticas y no estoy todo el tiempo yo hablándoles, ¿no? Pero he notado eso. ¿A qué voy yo con esto? Hoy en día hemos tomado mayor preponderancia a ciertas comunicaciones, pero nos hemos olvidado de la comunicación esencial, que es la real, ¿sí? No es lo mismo que un docente dé clase virtual a que un docente dé clase presencial. No es lo mismo que nosotros tengamos una comunicación con Dios live que una comunicación real y genuina, ¿sí? Y esa comunicación no se consigue si no es a través del tiempo, a través de la dedicación de tiempo de calidad y de la búsqueda constante de Dios, ¿sí? No me quiero alargar más, pero saben que hay una persona que yo siempre la uso de ejemplo, que fue un jovencito en Hechos capítulo 6, la podemos ver. Hechos capítulo 6 habla acerca de la vida de un hombrecito, un jovencito llamado Esteban, ¿sí? Y Esteban había creído en Dios, Esteban había dedicado su vida evidentemente a seguir a Jesús, él había creído en Jesús, y dice que en un momento buscaron, en el capítulo 6, dice 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, y ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encarguemos de este trabajo. ¿De qué trabajo se refería? Servir las mesas nada más, darle de comer a la gente. Pero dice, varones llenos del Espíritu Santo. Y Esteban dice, bueno, y agradó la propuesta de toda la multitud en el versículo 5, y eligieron a Esteban, el primero que eligieron, varón lleno de fe y del Espíritu Santo otra vez. Saben que esto Hechos lo escribe Lucas, una persona que investigó, que leyó, que se dedicó a averiguar sobre los hechos de los apóstoles, todo lo que vivieron Jesús y demás. Y lo que él remarca acá es algo que era evidente para toda la comunidad en ese tiempo, que era que un varón tenía su vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y ese varón era Esteban. Saben que yo lo leo y la vida de Esteban, solo llega hasta el capítulo 7, donde él defiende y muere. Defiende lo que él creía y muere. Pero déjeme decirle que Esteban tenía una vida llena del Espíritu Santo y era evidente para todos, ¿sí? Y su vida no era algo excepcional. ¿Qué quiere decir excepcional? Algo que pasaba de vez en cuando y luego volvía a hacer lo mismo, ¿sí? Nosotros cuando en la época, bueno, un poco más chico yo, había más manifestaciones del Espíritu Santo y me recuerdo que había gente que reía en los cultos, había gente que se caía, había gente que levantaba las manos y temblaba, y había por ahí algunos casos especiales
que la gente decía está embriagado del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cómo eran esas manifestaciones? Era una mujer o un varón que caminaba así como si estuviera borracho y se caía, se volvía a levantar, se reía y era así como si fuera, ¿no?, algo excepcional. Era algo que sucedía de vez en cuando, ¿sí? Pero lo que le sucede a Esteban es que él era lleno del Espíritu Santo todo el tiempo. Su vida era dirigida por Dios. Y dice, crecía en el versículo 8, 6, 8, y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Saben qué me hace pensar? Que Esteban no solamente servía las mesas lleno del Espíritu Santo, sino que él caminaba entre el pueblo y hacía milagros. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo decía, pero era hermoso. Pero sin embargo su vida estaba marcada por algo que todo el mundo veía, que era la llenura del Espíritu Santo. En el 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y los de Cirene y de Alejandría y de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Y el 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, que Esteban hablaba, defendía su ministerio o defendía lo que él creía y no podían resistirle, no podían aguantar como él hablaba. Que el Señor nos ayude a nosotros a poder, por lo menos, desear ser llenos del Espíritu Santo. No les pido que seamos llenos así como Esteban ya mismo, pero por lo menos desearlo en nuestro corazón, anhelarlo, porque el Espíritu Santo a nosotros nos va a guiar a toda situación. Hay muchas veces, muchas situaciones que se han acercado, no ahora, sino hace un tiempo, y me han preguntado, me dicen, habla con mi hijo, acércate a mi hijo, porque él está en este problema. Y saben que en mí lo primero que se me viene a mí es, pero yo ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Saben que nos genera a nosotros una impotencia muchas veces, porque no podemos nosotros ir a un chico, visitarlo y esperar que él salga de la droga, que salga del alcohol, que salga de la situación en la que está. Es muy difícil, no se lo puede hacer. ¿Pero por qué? Porque nosotros no tenemos la solución. Yo no tengo la solución, la pastora no tiene la solución. Entonces, ¿qué es lo que uno necesita? Que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos vaya guiando. Pero no estoy hablando de mí, sino de usted también. Amén. Si usted desea que las situaciones de su vida empiecen a tomar un rumbo que usted necesita, búsquele a Dios, busque de su presencia, busque que el Señor empiece a llenar su vida y así y así el Señor va a empezar a dirigir sus pasos, va a empezar a entrar en control sobre su vida. Quiero que leamos el versículo que teníamos marcado, así ya vamos terminando, que es Efesios 5. Y aquí quiero hacer referencia a algo que se habló la semana pasada. Fíjese que en el versículo 16, el 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué quiere decir? Miren, ustedes prontamente o con diligencia quiere decir ya mismo, mírense cómo andan, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo se conduce el sabio? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La semana pasada se habló del tiempo de Dios. Y fíjense ustedes que acá dice que los tiempos son malos y que hay que aprovechar, los días son malos y que hay que aprovechar el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere para tu vida, para tu familia,
para tus hijos, para vos mismo, para tu trabajo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Solamente la vamos a aprovechar cuando dejemos que el Señor tenga control sobre nuestras vidas. Porque abajo dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Y ahí dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo le invito a que se ponga en pie, pero no cierre la Biblia, sino téngala todavía ahí, porque vamos a leer el 19 y el 20. Porque la llenura del Espíritu tiene dos aspectos, uno horizontal y otro vertical, ¿sí? Tiene uno horizontal, que vendría a ser hacia las personas, y uno vertical, que tiene que ver con Dios. El 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. Ese es entre nosotros. Y uno va a decir, bueno, o sea que cuando yo esté lleno del Espíritu Santo, voy a empezar a hablar como se hablaba en la antigüedad, con prosa, o como hablaba el mío Cid, o que hablaba Don Quijote, ¿sí? Que hablaba así como si estuvieran cantando. Fíjense que no. Cuando habla de salmos e himnos y cánticos espirituales, se refiere a la forma de hablarnos entre nosotros. Fíjense que los salmos, los proverbios, están llenos ¿de qué? De sabiduría, de palabras de aliento. Nosotros hemos comenzado leyendo el salmo, no me acuerdo el número, pero en este salmo hablaba sobre que el Señor tenía cuidado de nosotros, la confianza. Fíjense que entre nosotros nos tenemos que hablar alentándonos, dándonos palabras de fortaleza, palabras de sabiduría, palabras que son de crecimiento y no de destrucción, palabras que dan amor en vez de palabras que ofenden. Es decir, que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, la relación con el otro tiene que ser diferente. No agredirnos, no violentarnos, no menospreciarnos, no ningunearnos, es una palabra que es común hoy en día, sino hablarnos con himnos y cantos espirituales. Y hoy viene la segunda parte, que es la relación con Dios. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir en vuestros corazones? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no es que vamos a estar cantándole a Dios alabanza, coritos y decirle, Señor, una alabanza cualquiera, sino que tiene que ver con la actitud del corazón. Es decir, que nuestro corazón tiene que ser una plena adoración a Dios. Desde el fondo de nuestro corazón tiene que salir esa adoración, dando siempre gracias por todo al Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, aprende a ser agradecidos a Dios. Uno aprende a saber que de dónde viene el sostén, de dónde viene la fortaleza, y no es de nosotros mismos, sino es de Dios. Amén. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a tener una buena relación contra nosotros, contra los hermanos, contra los hijos, contra los padres, con nuestra gente en el trabajo, con nuestra gente en el club donde usted se maneje, pero también tiene que ver con una relación con Dios genuina del corazón. Amén. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y recordemos esta indicación que nos da Pablo. Antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Quién tiene el control de nuestro hablar, de nuestro dirigirnos, de nuestro caminar? ¿Soy yo mismo teniendo el control de mi vida o estamos intentando que el control lo tenga Dios? El que tiene que tomar decisiones somos nosotros, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en todo momento, así como ese viento recio que nos hace avanzar, nos hace caminar hacia adelante,
así tiene que ser el Espíritu Santo en nosotros. Padre Celestial, en esta noche, Señor, en esta mañana te damos gracias porque hemos leído tu palabra y hemos entendido, Señor, la preocupación del cristiano, Señor, que es ser llenos de tu Espíritu Santo, que significa que tú tengas el control completo de mi vida, Señor. Padre, yo reconozco, Señor, delante de ti, que muchas veces he tomado el control yo, que casi el 100% de las veces he decidido yo sobre mi vida, sobre mi corazón, yo he decidido sobre mi familia, yo he decidido sobre lo que es bueno o malo para mí, yo he decidido, pero sin dejar que tu Espíritu Santo tenga el control. Padre, perdóname por haber tomado ese control. Perdónanos, Señor amado, por haber tomado las decisiones de mi vida en mis manos, sin dejar que tu Espíritu me guíe. Padre, hoy nosotros entendemos que es importante que tu Espíritu Santo dirija nuestras vidas, para que podamos hablar, Señor, con sabiduría, para que podamos actuar, Señor, con sabiduría también, para que podamos hablar con amor, Señor. Que el Espíritu toque nuestras vidas y dirija nuestras vidas para que podamos perdonar, para que podamos consolar, para que podamos callar cuando tengamos que callar, Señor. Para que tengamos, Señor amado, que decir o no decir, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, sea el que haga que nuestras vidas, Señor, tenga el control sobre nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a restablecer esa comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor amado, que esa comunión que alguna vez tuvimos contigo, Señor, se restablezca. Sea una comunicación real y no virtual, Señor. Que sea una comunicación de calidad, Señor. Que sea una comunicación que pueda ser sentida, en el cual pueda yo hablarte y tú puedas hablarme, en el cual yo pueda confesar y tú puedas, Señor, consolarme. Padre, que esa comunión contigo, Señor, sea restablecida y que diariamente podamos buscar, Señor, constantemente hablar contigo, escucharte, Señor, adorarte, esperar, Señor, en ti. Padre amado, también te pedimos que ayudes a que nuestro corazón se rinda a ti. Padre, yo necesito, Señor, ser rendido delante de ti. No puedo, Señor, contenerme más, resistirme más al Espíritu Santo, sino rendirme plenamente, Señor. Que nuestra vida sea rendirnos a la mañana, Señor, a la tarde, a la noche, pero rendirnos a tu Espíritu Santo, rendirnos a tu voluntad, rendirnos a tu Espíritu que nos guíe y que nos movilice diariamente, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta palabra, Señor, y que sea grabada a fuego en nuestros corazones. Sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Es lo que tú nos mandas, Señor. En el nombre de Jesús, que aprendamos a vivirlo, Señor, y aprendamos a vivir en esa búsqueda constante, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.